Bueno, ahora, ya que ya terminamos todo el proceso de conocer Python y conocer Colab y conocer cómo graficar y conocer cómo usar Pandas y conocer cómo usar NumPy y conocer cómo Python y Google Colab se entrelazan para cargar y manipular archivos, ya podemos entrar a los principios básicos de lo que es los modelos y la simulación, que es parte fundamental en cuanto a la ciencia de datos. Y es que la ciencia de datos, aunque no se explica mucho y no se relaciona, porque la ciencia de datos se utiliza como si fuera una herramienta única y como si fuera una situación computacional extensa, pero por así decirlo, directa y relacionada sobre sí misma, y no cuenta al estudiante o no relaciona al estudiante cuáles son las bases que se necesitan para poder llegar a estos criterios. En este caso, hay dos fuertes núcleos del conocimiento para poder llegar a la ciencia de datos, y es que se necesita algo muy importante que son matemáticas, la estadística y los métodos estocásticos. Bueno, las matemáticas, eso está relacionado con el cálculo, con los modelos determinísticos. Estos modelos determinísticos y este cálculo está relacionado con, venga, ¿yo qué puedo solucionar mediante modelos matemáticos, mediante ecuaciones? Es decir, ¿qué puedo solucionar yo con una ecuación? Y mucho de esto se va hacia la física, a los movimientos, a los cuerpos, a las caídas, todo esto. Ahora, con la estadística, yo determino son tendencias y saco valor de los datos, valor de la información. Y con los modelos estocásticos yo digo, venga, ¿cuál es la probabilidad de una ocurrencia? O podemos investigar qué pasa con modelos aleatorios. Y esto es una de las grandes bases de la ciencia de datos. Y es por eso que vamos a ver un poquito de simulación, porque yo cuando trabajo con simulación estoy trabajando con modelos estocásticos, con modelos en donde la aleatoriedad tiene algo muy importante. Y en todos los modelos de Machine Learning, de Deep Learning, de todos estos modelos, la aleatoriedad es prácticamente fundamental para crear cualquier modelo. Yo necesito unas semillas para crear modelos en donde estas semillas son valores que se necesitan para poder identificar una tendencia o un inicio, más que todo con un inicio, para empezar a trabajar con unos datos. En este caso, yo necesito saber, venga, cuál es mi información, cuáles son mis datos, cuáles son mis características, y eso lo vamos a ver en la última clase. Vamos a enseñar cómo identificar información, cómo identificar datos, pero lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en esta interacción, cómo establecer modelos en los cuales yo necesito matemáticas, yo necesito estadística y necesito conocimientos estocásticos o modelos en donde la aleatoriedad tiene que estar relacionada. Para estos casos es muy importante identificar qué es un modelo y qué es lo que yo necesito interpretar. ¿Listo? Eso es como la presentación básica del contenido que vamos a tratar el día de hoy. Voy a dejar de compartir este pequeño resumen y me voy a ir para el documento que tienen ustedes compartido en este momento en el Classroom. Les voy a compartir mi ventana, que es esta de acá. Listo, ya deben estar viendo. Ok, vámonos para trabajo de clase. Acá donde dice sesión 5, Google Colab sesión 5, vamos a abrir este documento y vamos a trabajar directamente sobre él. Listo, vamos
Vamos a conectar con nuestro documento. Yo le amplio el zoom. Y listo. ¿Cuál es el contenido de la sesión 6? En este caso, la sexta sesión que tenemos en este contenido. Vamos a ver lo que es la simulación, la importancia de las aplicaciones. Esto para establecer qué es un modelo, cómo hago yo para crear un modelo, porque nosotros cuando vayamos a crear aplicaciones de ciencia de datos, de machine learning, de modelos predictivos, de modelos de clasificación, de regresión, todo esto, yo necesito saber cómo interpretar esa información y cómo interpretar esos resultados. Y eso no se enseña básicamente con los cursos de Machine Learning. Los cursos de Machine Learning entran directamente con la programación, con los modelos, que es un modelo de regresión, que es un modelo de clasificación, etcétera, pero no te enseñan qué es, venga, cómo necesita usted hacer un modelo, cómo utiliza usted esa simulación, porque usted lo que va a trabajar es a simular o a predecir un resultado, y eso lo necesita con unas variables y números aleatorios. El primer modelo de predicción que se enseña es el modelo de Monte Carlo, los procesos de caminata aleatoria, y vamos a hacer unos ejercicios aplicados a estos procesos de simulación de Monte Carlo. Ya en la próxima clase vamos a ver lo que es ya todo el componente estadístico, que es una distribución normal, que es una distribución exponencial, que es una distribución Poisson, que estas son las que van a trabajar directamente sobre nuestros datos. Vamos a poder identificar cómo funcionan nuestros datos y bajo qué parámetros puedo clasificar estos datos o esta información. Recuerden que este documento es el que ustedes tienen disponible en su Google Classroom y lo pueden utilizar en cualquier momento. Listo. ¿Qué es simulación? La simulación es simplemente abstraer un comportamiento del mundo real, y es por eso que es tan importante el concepto de simulación cuando yo voy a aprender ciencia de datos, porque yo necesito abstraer o identificar un comportamiento de la realidad. Yo no voy a simular algo que no existe, yo no voy a simular algo que nadie puede identificar o que no se puede clasificar en algún sentido. Y es que un modelo es una representación mediante un conjunto de relaciones lógico-matemáticas en donde un observador, nosotros, vamos a identificar un comportamiento de un sistema. Yo necesito predecir si los estudiantes de la Universidad Digital de Antioquia pueden ganar o no una materia. Entonces yo necesito representar un sistema, un modelo, en donde yo deba clasificar a los estudiantes, ya sea mediante un modelo de regresión, un modelo de clasificación, un modelo de interpretación, y en este caso, la simulación me permite a mí inferir o obtener esos datos que vamos a trabajar sobre estas componentes. Todo lo que una simulación es una creación de un modelo. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros y ese es el concepto que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué es un modelo y cómo abstraigo yo esa información del mundo real? ¿Qué es la teoría que vamos a trabajar el día de hoy? Y vamos a empezar a ver ejercicios de manera práctica. Los comportamientos artificiales son experimentos. Nosotros estamos trabajando sobre experimentos y estamos tratando de predecir algún tipo de clasificación, algún tipo de modelo, algún tipo de característica. Y es donde X simula a Y. Mucha de la literatura que ustedes van a encontrar en ciencia de datos van a trabajar sobre X e Y o Y en este caso. Y es en donde X e Y son sistemas formales. Y es que un sistema formal es simplemente una abstracción o una regla o una interpretación de cierto conjunto de reglas que pueden tener unas características, que pueden tener unos criterios de rigurosidad o unos conceptos. Es decir, ¿qué tanto voy a utilizar yo la información que poseo y qué tanto voy a clasificar yo la información que poseo? Yo puedo predecir un simple cuándo va a llover con simplemente los días de la semana, o puedo registrar los días de la semana, la temperatura, ¿cómo se llama esto? La cantidad de agua que hay en el aire. Con un montón de datos, yo puedo hacer un modelo mucho más robusto, mucho más complejo, que me va a predecir de manera mucho más eficiente un resultado, o puedo ser tan sencillo o tan poco riguroso como yo lo desea. Y es que en este caso, Y, que es el resultado, es el que yo quiero modelar, es el sistema real. Y X es la aproximación sobre el sistema, que son mis datos, los que yo voy a inferir o a obtener. Las reglas de validez en X no están exentas de error, es decir, yo puedo tener información errónea en mis datos, y muchos de los modelos, muchos de los registros en los cuales nosotros vamos a trabajar, vamos a identificar, pueden estar relacionados con errores de captura de información, errores en métricas, modelos o variables que están por fuera de los rangos, etc.
En este caso, la simulación realiza esas operaciones difíciles en la realidad. Son todos esos complejos sistemas que no son realizables mediante un modelo matemático, que no son realizables mediante un modelo que se pueda realizar de manera matemática, por así decirlo, en papel y lápiz, y es allí donde nosotros tenemos que llegar a modelos computacionales, a modelos en donde yo debo simular el comportamiento de un objeto, de una característica, de una situación, de unos datos, de una población, por así decirlo, y es que en este caso la simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Listo. Los cuales requieren ciertos tipos de modelos lógicos y matemáticos que describen este comportamiento, ya sea de un negocio, un sistema económico o alguna característica de la realidad. ¿Listo? ¿Cómo se aplica directamente la simulación? Mediante un modelo predictivo. Yo trato de establecer una predicción sobre algo, sobre un documento, sobre una información, sobre unos datos, sobre unas características. Y es allí donde yo debo empezar a clasificar cómo viene y cómo se origina todo esto. Ahora, yo tengo que lo que está en gris son todos los modelos que están basados en ecuaciones. Es decir, hay un resultado determinista sobre estos comportamientos. Es decir, hay una ecuación matemática con un resultado exacto que permite identificar estas características. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales, la dinámica de sistemas, que siguen siendo ecuaciones diferenciales, la dinámica del mundo y la dinámica del mundo 2, en donde yo tengo en cuenta cada uno de los componentes como flujos constantes de información. Los procesos estocásticos, en donde la aleatoriedad está definida mediante el cálculo estocástico, el modelo de colas, que es lo que mide y predice cómo es el funcionamiento de las colas. Algo tan sencillo como las filas del banco, las filas de los cajeros, las filas para entrar a sistemas o a procesos. Y eso ya pasa a la gestión del flujo de trabajo modelado de negocios. Aquí es donde tenemos nosotros mucha parte de la ciencia de datos. La teoría de juegos, que maneja todo el componente de cuándo yo tengo que predecir o interpretar lo que otra persona está realizando con base en mis decisiones. Y aquí donde tenemos nosotros los autómatas celulares con respecto a las ciencias sociales, la inteligencia artificial, que hace parte de este gran eco de la simulación. Mira lo que aquí está, todo lo que usted conoce como inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, todo eso está comprendido acá. Mire que esto hace parte de una gran fuente de conocimiento que se necesita para poder llegar a esto. Y lo que yo les contaba al principio, que había partes en donde la física y la simulación cuántica es donde ya empiezo yo a predecir información, pero con un criterio y una rigurosidad tan precisa que debo hacer casi que todo de manera cuántica. Cada una de las relaciones deben ser de manera cuántica entre cada uno de los agentes. Ahora, la inteligencia artificial evoluciona a los modelos multiagentes, que es esa inteligencia de rebaño, es esa inteligencia corporativa, es esa inteligencia relacional que solo aplica para eventos heterogéneos, para objetos heterogéneos, es decir, cuando cada uno de ellos es diferente del otro, tiene objetivos diferentes y tiene un modelo o una inteligencia para cada uno de ellos. Y eso es lo que hace la simulación basada en agentes. Lleva la inteligencia artificial al siguiente modelo, al siguiente eslabón, que es que cada persona, cada objeto sea un modelo predictivo independiente. Lo que nosotros vamos a trabajar aquí va a ser parte de inteligencia artificial y parte de esta parte de modelado multinivel, autómatas celulares y todo esto de modelos de simulación en donde vamos a trabajar nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos interpretar? Un sistema. Y ese sistema yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo experimentar con el mismo sistema, es decir, yo puedo predecir cómo es el comportamiento o jugar con los resultados, porque si yo hago un modelo de simulación, de ciencia de datos, de regresión, de clasificación, de ciencia de datos o de machine learning, yo lo hago es porque no puedo tener interacción con el modelo de la realidad, porque tengo una información que me puede describir su comportamiento, pero no tengo cómo manipular el procedimiento. Yo no puedo manejar la bolsa de valores de Nueva York para predecir un resultado, para ver cómo se comportaría si yo muevo o cambio esta situación. En este caso, yo puedo experimentar con el sistema o experimentar con un modelo del sistema, y ahí es donde yo empiezo a trabajar con modelos. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo hacer un modelo físico o puedo hacer un modelo matemático. En ese modelo físico, es decir, yo puedo trabajar con algún tipo de interacción física, por ejemplo, los juegos
este que tiene que ver con caídas libres, con juegos de bolas, juegos de acción o de interacción entre componentes. Yo puedo hacer ese tipo de relaciones o lo puedo trabajar con modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos yo los puedo hacer de forma determinista, es decir, con una solución analítica, es decir, yo tengo la intersección de dos puntos, yo sé en qué momento va a llegar un ferrocarril a la siguiente estación, si tiene un flujo de velocidad constante, es un modelo matemático analítico con una única solución, o en el caso en donde yo no tenga datos suficientes, yo puedo utilizar la simulación, o en cuando yo tenga tantos datos que la solución analítica sea imposible de clasificar. Y en este caso, por ejemplo, uno de los modelos más utilizados en cuanto a ciencia de datos es el modelo de regresión. Es decir, yo establezco una tendencia sobre los datos porque no puedo establecer una solución analítica sobre ellos, sino que puedo determinar es una tendencia. Es decir, yo tengo que agrupar los datos de tal manera que sigan un eje común o un conjunto de información relacionada. Y para esto es donde la simulación empieza a dividirse en ciencia de datos, inteligencia artificial, todo esto que tiene que ver con la interacción entre un objeto y un resultado. Y ese resultado no es conocido, es lo que se le llama simulación. Y esa importancia de la simulación es que es una de las técnicas más usadas. Es decir, cuando todo falla, es donde nosotros tenemos que llegar a la simulación. Y es que la computación, los modelos computacionales actuales han permitido que estos modelos se puedan utilizar con mayor seriedad, con mayor característica y sean ampliamente usados porque la capacidad computacional ha crecido exponencialmente desde que se creó el computador. Listo. Yo puedo utilizar la simulación para estudiar el efecto de cambios internos y externos de un sistema, jugar directamente con las variables, hacer un proceso de predicción y de validación con unos datos, establecer una información detallada, prediciendo un comportamiento de un sistema, identificando cuáles son ciertos componentes de un sistema para clasificarlos, alejarlos o clasificarlos dentro de un grupo poblacional. Listo. Y es allí donde todos estos modelos complejos llegan a detectar esas variables importantes, esas variables que interactúan con el sistema, que tienen mayor o menor resultados. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Cuando estas técnicas sirven para experimentar con situaciones y con componentes, sobre los cuales se tiene poca o mucha información en este caso. También permitimos, cuando no tenemos cierta información, ciertas características, poder modelar esos cuellos de botella, esas características en donde, perdón, en donde no pueda identificar o surgir un comportamiento específico. Para este caso, la simulación es conveniente cuando no existe una formulación matemática analíticamente resoluble, es decir, no tengo una ecuación que me permita solucionar el modelo. Muchos sistemas reales no pueden ser modelados matemáticamente. Por ejemplo, los análisis de sentimiento de las personas, cómo aplico yo un sentimiento a un texto o a un review que hace una persona en un restaurante. Yo no puedo establecer un modelo matemático sobre eso, pero sí puedo establecer un modelo que tenga en cuenta muchas respuestas y ciertas características y empezar a hacer una caracterización o una clasificación de esos componentes de acuerdo a las respuestas que dan los usuarios. También existe una formulación matemática, pero es difícil obtener una solución analítica. Es decir, yo no tengo cómo resolver esa ecuación porque es tan compleja que matemáticamente es más fácil para mí programarla que solucionarla. Y cuando yo la programo, la voy a solucionar por fuerza bruta. Es decir, le voy a entregar tanta información que me va a determinar una tendencia. Y es esa tendencia, mediante réplicas, mediante información, que yo voy a encontrar esa solución. Y eso hace parte de muchas de las características de la ciencia de datos. Una de las características importantes es la replicación, es decir, cuántas veces debo yo repetir un proceso para poder llegar a un resultado común. Y ese resultado común es el que me interesa a mí sobre estos componentes. En este caso no existe un sistema real. En este caso es problema del ingeniero que deba crear un modelo desde cero para poder interpretar un comportamiento, una situación o un componente que no se ha experimentado en este momento. Por ejemplo, situaciones de pánico o de casos de incendio en un tipo de situaciones. No es posible crear un sistema para yo jugar con las personas de esa manera, es imposible. Entonces yo necesito predecir, calcular, identificar cómo es la reacción de las personas a esos eventos desafortunados. Y es allí donde yo necesito estos componentes.
Los experimentos son imposibles debido a impedimentos económicos, de seguridad, calidad o éticos. Aquí es donde yo puedo trabajar con componentes en donde, venga, es que puede ser muy antiético yo trabajar con cierto grupo poblacional para poder establecer criterios de selección o de caracterización de compras de un supermercado. Es muy difícil yo empezar a seleccionar personas afrodescendientes para ver qué es lo que están comprando, o personas con algún tipo de lesión o algún tipo de características específicas, con algún tipo de población ya sea impedida, con componentes para este tipo de casos. Y es allí donde hago yo experimentos más bien en un entorno controlado, sin necesidad de, por así decirlo, poner en riesgo a estas personas en algún tipo de situación. También cuando el sistema evoluciona muy lentamente o también evoluciona muy rápidamente, por ejemplo, los precios evolucionan muy lentamente. Yo necesito es un estudio que me pueda predecir cuándo una cantidad de valor va a ser, o el dólar va a estar en tanto componente de acuerdo a unos criterios anteriores. Entonces, que eso es muy difícil de predecir, y lo que uno hace es simplemente identificar tendencias y hacer recomendaciones, pero en algunos casos puede ser, en este caso, fenómenos muy rápidos o muy lentos se pueden modelar o simular de tal manera que yo pueda acelerar o desacelerar estos procesos. ¿Cuáles son los errores comunes en estos modelos de simulación? En estos modelos en donde yo voy a establecer un criterio, un modelo, un conjunto de datos para encontrar un resultado. El nivel de detalle es inapropiado, es decir, es mejor un modelo sencillo con un lenguaje de simulación o de programación apropiado. Es mejor uno de uso general versus uno de propósito especial. Un uso general es Python, un propósito especial son software, por ejemplo, por así decirlo, procesos de un software que ustedes conozcan que sea de uso específico, por ejemplo, Project, por ejemplo, procesos de simulación, de colas, de cualquier tipo de software específico que se oriente sobre algún conocimiento especial. En este caso, los softwares de uso general tienden a ser más fáciles de validar y de identificar sus características. Los de propósito especial, como MATLAB, como los software estadísticos, todos estos tienen que, en la mayoría de sus casos, son cajas negras, en donde no tenemos acceso al software, no tenemos acceso a los lenguajes y no podemos, en muchos casos, validar muchos procesos en esta situación. Procesos inadecuados de validación y verificación, eso lo vamos a conocer, cuándo realmente validar y cuándo realmente verificar. Yo necesito validar los procesos de programación y verificar los resultados. Entonces son dos procesos diferentes. Una inicialización adecuada, es decir, qué datos voy a obtener yo. Yo no puedo trabajar con 50-50. Muchos de los modelos que nosotros vamos a utilizar y vamos a crear son modelos en donde se recomienda, en la mayoría de los casos, un 30-20, es decir, un 30 o 20% para hacer pruebas, para hacer validación, y un 70-80 para entrenamiento. Es decir, que tenga más cantidad de información para poder identificar cuáles son las características en las cuales el modelo puede fortalecerse y crecer en este sentido, y con un pequeño grupo poblacional o con un pequeño grupo demográfico, en este caso, simulando, obviamente, estamos en todos los entornos de simulación, entregar resultados sobre estos. Simulaciones cortas, es decir, yo no puedo, si yo estoy tratando de hacer un proceso de clasificación o identificación de la población estudiantil de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, en cuanto a cuáles estudiantes deben ser beneficiados por becas con buenos, excelentes resultados académicos, yo no puedo tener pocas iteraciones en este procedimiento, porque no voy a tener una buena clasificación de la población con base en todos sus componentes o con base en todas sus características. En este caso, yo puedo hacer grandes corridas, grandes procedimientos para poder establecer criterios y tendencias, y eso es lo que hace la ciencia de datos, los procesos de simulación, identificar esos patrones que el ojo humano, que nosotros como seres humanos no somos fácilmente para identificar, o no somos capaces de identificar bajo nuestros parámetros normales o bajo nuestros parámetros de identificación.
nosotros somos muy buenos para reconocer personas, para identificar, para ver rostros en cualquier lado. Uno ve un rostro en cualquier lado, en una nube, porque ese es nuestro patrón, identificar rostros, identificar ese tipo de características. Pero los sistemas computacionales son muy buenos para ver qué tan correlacionadas dos variables están, qué tanta relación existe entre un modelo u otro para establecer un resultado en estas características. ¿Cuáles son los requerimientos generales para crear cualquier proyecto, ya sea de simulación, de ciencia de datos, todo esto? Lo que debe haber por lo menos es liderazgo, es una habilidad para motivar. La mayoría de los modelos, un modelo bueno, un modelo mm, orientado a un proceso social, a un proceso de ciudad, de cultura, no es un modelo que haga uno solo en la casa, son modelos que son interactivos y que uno trabaja con personas. Y en este caso debe haber una habilidad para motivar, guiar y manejar a los miembros en el equipo de este equipo de simulación. Tiene que tener modelado y estadísticas, habilidad para identificar las características claves del sistema, modelar el detalle requerido, identificar variables, identificar características de distribuciones, saber cuándo aplicar una distribución normal, cuándo aplicar una distribución log normal, cuál es la diferencia entre una normal, log normal y una distribución gaussiana, cuál es la diferencia entre aplicar una distribución exponencial o una distribución Poisson. Todo esto lo vamos a conocer en la próxima clase y vamos a ver el próximo lunes y vamos a ver cómo todas estas características confluyen para poder llegar a un resultado. La codificación es súper importante, la habilidad para escribir código. Ya nosotros vimos un curso muy extenso de Python, muy completo, en donde ya tenemos todas las habilidades para graficar, programar, establecer referencias, funciones, todo esto. Y lo que necesitamos en este caso es un conocimiento del sistema. Es decir, yo necesito saber qué información tengo, qué procesos debo utilizar y cómo voy a interpretar esos resultados en modelos de términos o de impacto en el sistema. ¿Cuáles son los términos comúnmente usados? Las variables de estado. ¿Qué es una variable de estado? Una variable de estado es aquella que tiene una clasificación dentro de un modelo, dentro de un sistema, en la cual sus componentes o su valor determina el flujo o la relación que existen entre otras variables. Los eventos, que son las características que desencadenan una situación. ¿Cómo sé yo que un modelo puede desencadenar un resultado o una característica? Es decir, cuáles son esos valores, esos datos que pueden establecer ciertas características. Todos nuestros modelos y nuestros resultados van a ser utilizados en algún momento. Y ese momento, ese tiempo, yo necesito saber si es aplicable mediante un tiempo continuo o un tiempo discreto. Es decir, los tiempos continuos, es decir, en cada fracción de segundo, en cada unidad o en cada ocurrencia, va a estar utilizándose el modelo o va a ser mediante tiempos discretos, es decir, va a ser modelado para tener resultados en días, años, meses, unidades medibles. ¿Listo? Un estado continuo versus un estado discreto, es decir, cuántas personas voy a modelar yo o cuántos datos voy a trabajar yo con respecto a lo que yo tengo realmente en una situación, es decir, un estado continuo versus un estado discreto, es decir, cuando el tiempo me afecta a mi modelo y cuando el tiempo no afecta a mi modelo. Un modelo determinístico menos un modelo probabilístico, es decir, cuando yo con una sola ecuación o con múltiples ecuaciones puedo establecer un resultado y cuando yo realmente necesito es de, venga, esas relaciones intrínsecas que están dentro de estos modelos, cómo vamos a establecer esos criterios de resultado, donde modelos estáticos o dinámicos, donde tenemos o no tenemos tiempo, lineales contra los no lineales. Por ejemplo, una regresión lineal contra una relación múltiple o multidimensional de datos. Cuando nuestro modelo es abierto o nuestro modelo es cerrado. Es decir, cuando nuestro modelo recibe información externa en tiempo real, está trabajando con datos en tiempo real, dependiendo la característica de la información que llega, y cuando tenemos modelos cerrados, en donde solamente tenemos un conjunto de información limitada, y con ese conjunto de información voy a tomar las decisiones. Cuando tengo un modelo estable contra un modelo inestable. Es decir, cuando tengo modelos en donde todas las características están identificadas y yo sé cuáles son los posibles resultados o cuál es esa dimensionalidad que tiene el modelo,
Y cuando no conozco esa dimensionalidad del modelo, que son inestables, y necesito es encontrar ese equilibrio sobre el cual nuestros modelos van a trabajar. ¿Cuáles son los componentes? Tenemos una definición del estado actual o inicial del sistema. Tenemos una identificación de posibles estados del sistema. En este caso, yo debo saber cuáles son las características sobre las cuales el modelo va a funcionar, porque yo como experto, miren que una de las características que se describía previamente es que yo debo tener conocimiento del sistema. Yo debo tener conocimiento de cómo funciona esta situación, cómo funcionan estas características y cómo voy a dar solución a este proceso, a estas características. Identificar esos posibles estados del sistema, cuál es un estado transitorio. La mayoría de los modelos se validan mediante ciertos criterios estadísticos, encontrar un valor estadístico que me clasifique o me verifique el componente. Y yo digo que eso está muy bien, pero nosotros debemos ir un paso más allá. Y un paso más allá es, si yo estoy tratando de clasificar a un grupo, por ejemplo, de enzimas, y yo necesito saber cuáles son dañinas para el ser humano y cuáles no son dañinas para el ser humano. Yo no puedo entrar a jugar con ese criterio, yo necesito estar completamente seguro de que esta enzima no va a ser dañina para los seres humanos. Muchas de las formas en que se hacen pruebas es con un estadístico, con una medición, con los componentes, pero nosotros en este caso debemos ir más allá, establecer criterios de seguridad, de comprobación, de validación, para no ir a cometer errores. Y es en esto en donde yo debo identificar los eventos posibles. ¿Qué puede pasar? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Definir un reloj de simulación. En este caso, hay variables en donde yo no sé ni cómo está creándose esta información y bajo qué unidad temporal está creándose. Entonces yo no sé si estoy dando solución a un problema hoy o para mañana o para dentro de 15 días, o lo que estoy realmente es trabajando sobre modelos atemporales. Por ejemplo, la otorgación de becas a los estudiantes no puede suceder 2 días antes de la matrícula, debe suceder mediante un proceso realmente curado y procesado para poder tener una decisión sobre los datos y sobre la información y poder asignar las becas de manera correcta. Y yo necesito saber cuándo y bajo qué eventos voy a trabajar esos modelos, aunque no tengan el tiempo como una variable que sea utilizable. En estos casos yo necesito saber realmente cuándo ejecutar y cuándo no ejecutar estos modelos. Diversos métodos para generar eventos de manera aleatoria. Muchos, pero muchos de los modelos necesitan un criterio de apertura. Y esos criterios de apertura son modelos aleatorios. Muchos de los modelos de clasificación, de revisión, empiezan mediante clasificación aleatoria. Es decir, yo empiezo a identificar patrones mediante una conjugación aleatoria de decisiones sobre las cuales yo no puedo identificar o clasificar. Un ejemplo muy claro y muy sencillo, los algoritmos para identificar la escritura de las personas, cuando yo procedo a escribir con mi puño y letra, hay ciertos algoritmos que interpretan ese puño y letra y lo convierten a caracteres. Es decir, yo escribo la A y el sistema interpreta que es una A. Yo escribo una F y el sistema interpreta que es una F. ¿Cómo el sistema interpreta que es una F o una A o una Q o una P en este caso? Es lo que hace es empezar a relacionar todos los datos que tiene hasta que uno de ellos empieza como a darle mejor resultado. Entonces él empieza a comparar aleatoriamente porque no puede comparar en orden porque es muy complejo hacer un proceso ordenado de comparación. Es lo que hace es empezar a dar pesos y valores sobre los datos, sobre la información y empieza a clasificarlos en ese sentido. Entonces él empieza como a compaginar esa información y esas situaciones para poder llegar a un resultado donde como yo escribí una A, él va a identificar una A. Y son esas configuraciones de manera aleatoria que permiten acelerar o identificar esos patrones. Muchos de los procesos para yo clasificar, identificar o hacer regresiones tienen unos sistemas de activación que son ya sean neuronas o ya sean criterios de intersección entre ejes o ya sea
características de difusión, por así decirlo, de variables, en donde un criterio de difusión es qué tan importante es esta variable o no para el modelo, y ese componente es el que me identifica a mí esas características. Y es esas relaciones no ordenadas las que me permiten a mí esos modelos. Y una forma que es muy importante para identificar esas transiciones o cuando el modelo ya no puede empezar a solucionar de manera acertada los criterios, es decir, saber cuándo debo identificar el sistema de detención o cuántos eventos o cuántos datos hay. Algo muy, muy claro que puede uno consultar en la literatura, y es que muchas de las librerías de ciencia de datos, ya sea Machine Learning, la que usted quiera, coja cualquier librería, todas ellas van a tener un número finito de transiciones de estado o de transiciones de valor que van a realizarse. Ninguna de ellas va a iterar infinitamente. Todas ellas tienen un criterio de detención, ya sea por degeneración o por culminación del proceso. Muchas de ellas tienden a encontrar un resultado muy rápido y decaen muy rápidamente. Decaen es encontrar una solución muy rápida, y hay otras que no encuentran la solución. Yo puedo crear una red neuronal en donde estoy tratando de clasificar cierta información y no puedo llegar a encontrar un resultado mediante un proceso de identificación, y la red tiene como límite tantos números de ejecuciones o tantos números de, de entrenamiento, por así decirlo, épocas se conocen en la ciencia de datos, pero eso no lo vamos a ver todavía. En este caso es cómo hago yo para identificar esas características y esos componentes. ¿Cuáles son los pasos? Una formulación de un problema. Yo necesito identificar un problema, una situación que no tenga solución, y establecer el modelo. Qué pena ahí. Y establecer... me fui súper lejos. Acá. Pasos del proyecto de simulación, que es los mismos pasos para cualquier proyecto de ciencia de datos. Una formulación del problema, una recolección de datos, eso es muy importante. La recolección de datos, en la mayoría de los modelos de Machine Learning que ustedes pueden utilizar o pueden crear, es replicar el trabajo que otras personas han hecho, y eso es la forma de aprendizaje más sencilla para aprender ciencia de datos. Coger registros históricos, experimentos, mediciones realizadas, o coger un dataset que ya exista, ir al repositorio de Machine Learning de la Universidad de Irvine, que es el más grande que existe en este momento, o ir a Kaggle, o ir a datasets de Microsoft, o ir a datasets de Google y descargar un dataset, y con eso yo empezar a modelar. ¿Qué pasa? Que para aprender es lo ideal. No les voy a decir que no lo hagan, es más, les voy a decir que lo hagan, porque uno aprende por experiencia que otras personas han hecho, porque todo el conocimiento que nosotros vamos a realizar en nuestros procesos académicos es constructivista, es decir, nosotros vamos a crear nuestro conocimiento de manera como se construye una casa. Nosotros vamos a empezar por los cimientos, vamos a ir formando ciertas características y llegamos a un conocimiento. Y es que cuando ya vamos a enfrentarnos a un procedimiento, a una situación en donde necesitemos la ciencia de datos, necesitemos simular, es ahí donde en este curso les vamos a dar esas herramientas para que usted pueda identificar el problema, pueda identificar cuáles son los datos, cómo es la recolección de los datos, cómo construye el modelo y todo eso. Por eso hay una clase que es muy importante, que es la última clase, que es métodos de recolección y de búsqueda de información. En este caso es muy importante saber cómo recolectar datos, cómo encontrar datos, cómo identificar información. La formulación del problema, este paso es muy sencillo, es simplemente identificar, clasificar y detallar cómo funciona, qué manera efectiva y qué es lo que necesito yo solucionar. La recolección de los datos, hay muchas formas de recolectar datos. La literatura trabaja muchas formas, en este caso, ya sea utilizando registros históricos, experimentos de laboratorio, mediciones realizadas en el sistema real. Aquí puede faltar algo que sean transacciones en el sistema de bases de datos, que también es muy utilizado.
pero hace parte de registros históricos, entonces no lo alcancé a poner ahí porque como que con registros históricos abarca todo lo que tiene que ver con un proceso temporalizado de un procedimiento de una base de datos, que es la mayoría de la información que ustedes van a trabajar. Uno de los ejercicios más utilizados en la ciencia de datos, y que les voy a dejar el ejemplo por ahí al final, es predecir la supervivencia o el deceso de los pasajeros del Titanic con base en los criterios de selección y de preelección de las cubiertas, es decir, ¿cómo es que se dice? De clase alta, baja o media. Entonces, muchos de los modelos de clasificación más sencillos se basan en componentes relativamente de datos históricos. En este caso, en la construcción del modelo, sí les voy a detallar un poquito, y es que muchos de los resultados no van a ser los deseados, muchos de los resultados, uno en estos procesos no siempre encuentra los resultados a la primera, uno tiene que mover, cambiar, identificar, relacionar, identificar, caracterizar muchos componentes, y no siempre los resultados van a ser favorables. Y esa construcción del modelo hace parte de esos procesos de verificación. Y es que consiste en que esas entidades que son relacionadas en la operación del sistema, y aquí vamos a ver un poquito de correlaciones, de flujos de variables de información para poder identificar este tipo de características. El proceso de demostrar que el modelo trabaja como se intentó, que realmente yo estoy prediciendo los estudiantes que necesitan una beca en la universidad y que no estoy dejando por fuera a estudiantes que realmente necesitan esa beca, o por ejemplo, asignar un valor mediante una condición para dar estímulos de descuento por desempeño académico a los estudiantes, como lo hacen muchas universidades, que yo no le esté asignando a un estudiante que no necesita el estímulo cuando realmente hay otro que sí necesita el estímulo. Entonces yo debo saber muy bien cómo es el proceso que yo debo identificar para que el modelo trabaje como se intente. Y el lenguaje por utilizar o qué paquete para procesarlo en el computador y obtener los resultados deseados. Hay muchos paquetes de manejo de simulación, de ciencia de datos, de información, que compiten todos entre ellos. Scikit-learn compite con TensorFlow y con Torch y compiten con todos ellos. Yo necesito saber cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, y necesito saber cómo funciona cada uno de ellos para escoger las características, en este caso, que son favorables. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Una de las librerías más utilizadas es Scikit-learn, y por ende es de las más curadas que existen, porque entre más personas la estén utilizando, más personas que sepan van a encontrar algo, van a reportar un error, van a reportar algunas características. ¿Qué pasa? Que hay otras librerías, como lo son en este caso TensorFlow, que es de Google, que también es muy utilizada, que también es muy curada, que también se recomienda que se utilice, que yo recomiendo que utilicen mucho, porque sí tiene un criterio de formación científico que hace parte incluso de Google Colab, ese entorno de formación, y que trabaja muy bien en este caso. ¿Qué se recomienda? Modelos o corridas piloto, es decir, obtener un tamaño de una muestra, un 20 o un 30%, que depende mucho del tipo de distribución que se intenta simular. En este caso, yo necesito saber cómo se comporta mi unidad de desempeño, mi resultado, mi variable, para poder establecer un modelo de codificación en el modelo, para generar esas instrucciones computacionales, para que el modelo pueda ser permitido, por así decirlo, por un ambiente computacional relativamente abierto y que pueda funcionar correctamente. La validación del modelo es súper importante, y en este caso yo puedo identificar deficiencias en la formulación del modelo cuando los datos no están siendo
por así decirlo, no están dando los resultados. Si uno tiene como esa capacidad, si uno conoce muy bien el modelo, y eso es algo que yo les recomiendo, que cuando ustedes vayan a empezar a conversar con un modelo, empezar a trabajar con un modelo, identifiquen bien las variables, cuáles son los datos, cuál es la información inferior, cuál es la información superior, bueno, cuál es el límite inferior, límite superior, cómo están los datos relacionados en estas características, porque este conocimiento del modelo hace muy eficiente la programación en este caso. Si yo sé que todas mis variables están en un mismo rango, que yo no tengo días con años, meses con segundos, o tengo personas con gallinas, o estoy jugando con variables que no tienen nada que ver, como peso y yo qué sé, y cantidad de vasos de agua que existen dentro de una piscina, cosas pues que no tengan sentido, y uno como modelador, como simulador, como proceso, como programador, es capaz de identificar en estos casos. Es empaparse muy bien del modelo, si van a trabajar o van a vivir de esto, es empaparse muy bien con el modelo, conocer muy bien la base de datos. Por ejemplo, hay uno de los grandes errores que pasó aquí en Colombia con un sistema, no voy a decir cuál, hay un sistema de administración de algún tipo de información que guardaba una variable que era medible en una unidad métrica, la guardaba en hectáreas. Y al guardarla en hectáreas, casi todos los valores estaban siendo en decimales, es decir, no alcanzaban la unidad. Por lo tanto, la variable estaba sobredimensionada para que tuviera gran almacenamiento de números decimales, pero poco almacenamiento de números enteros. Entonces fijaron los números enteros en 2 unidades y fijaron los números decimales en 20 unidades. Cuando se encontraron con ciertos modelos de ruralidad, se encontraron que en espacios rurales hay más parte entera que parte decimal, porque en la parte rural sí hay forma de medir en hectáreas y muchas hectáreas el territorio. Entonces el modelo no funcionó y les tocó redimensionar la base de datos y casi que iniciar desde cero. Entonces este tipo de problemas, este tipo de características es donde nosotros debemos tener muy buena información estadística, comparar, medir, llevar a niveles casi que de comparar muy bien los datos. Y hay algo que es muy importante, que es el diseño de experimentos, y es que la estadística me permite a mí poder conjugar la información. Es decir, yo puedo experimentar de múltiples formas los resultados y los componentes. Yo puedo predecir una característica, puedo predecir una propiedad, o puedo predecir un resultado, o puedo categorizar un evento, o puedo categorizar un objeto, o puedo categorizar un resultado. En este caso, yo debo establecer muy bien los niveles y los cambios que pueden establecer entre ellos para poder crear un nivel de confianza óptimo en cuanto al análisis de los datos de salida que vamos a utilizar. Y una vez seleccionada la mejor alternativa, el mejor modelo, es importante llevarlo a la práctica, simular, estudiar, encontrar un resultado y establecer un comportamiento sobre ese proceso. ¿Listo? Jóvenes, ¿dudas hasta el momento? Si no tiene dudas, escríbase en el chat. Ok. Si tiene dudas, igual nos devolvemos y vamos trabajando. Bueno, hay algo muy importante que se necesita para todo proceso de creación de modelos de ciencia de datos. Hoy estamos con el modelo básico. Vamos a trabajar sobre números y variables aleatorias. En este caso, hay que tener muy buen conocimiento de las distribuciones y los números aleatorios para poder establecer y crear modelos predictivos con mucha confianza y saber de lo que estamos hablando. ¿Listo? Muchos de los experimentos de muestreo, muchos de los experimentos de simulación, de ciencia de datos, de machine learning, de clasificación, incluso cuando usted hace la simple tarea de dividir los datos en datos de prueba y en datos de
aprendizaje es utilizar números aleatorios. Usted tiene que dividir la muestra de tal manera que con un comportamiento aleatorio usted pueda extraer todas las características de una población, todas las características de unos datos. Y es que estos números son indispensables para representar todas las variaciones que están. Son indispensables para representar todas las variaciones aleatorias del sistema. Es decir, el comportamiento de las variables incontrolables se identifican o se clasifican de acuerdo a los modelos de simulación o a la obtención de un valor aleatorio que pueda ser relacionado con esos valores. Una variable aleatoria es aquella que tiene una distribución uniforme en un intervalo AB. Ese intervalo AB está detallado con una función de densidad, como se muestra a continuación. Una función de densidad es aquella que me describe el comportamiento de una variable con base en la forma en que ésta crece. Y una función de distribución me define cuál es la probabilidad de yo obtener un resultado. Es decir, cuál es la información que está debajo de esa gráfica. ¿Cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor específico? Y por eso son muy diferentes. Por eso yo tengo que hay una probabilidad de 1 sobre b menos a para todo x que se encuentre dentro de esos dos extremos. Y 0 cuando esos valores no están aplicados a esas distribuciones. Por el contrario, cuando es una función de distribución, la cual esta representa la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor o igual que un valor específico. Y en este caso yo voy a tener un límite inferior, un límite superior, ¿listo? Ese límite inferior es 0, ese límite superior es 1, siempre en una variable aleatoria voy a tener esa probabilidad. Todas las probabilidades se describen entre 0 y 1, no puedo definir probabilidades superiores a 1 ni probabilidades inferiores a 0. ¿Listo? Cuando estemos hablando de probabilidad, siempre la voy a definir con una función de distribución, porque esta es la que me detalla a mí esa área bajo la curva, que es la que me define a mí cuál es la probabilidad de que un número sea obtenido o sea generado por esos valores. Y en este caso tengo que x menos a sobre b menos a, en donde x es el número que yo voy a obtener y le voy a restar el valor inicial y lo voy a dividir sobre el valor medio de esos dos componentes, para poder establecer que esa variable sí puede estar dentro de esos dos datos. ¿Cómo se identifican? Una f de x minúscula, que es la distribución uniforme, en este caso, la distribución de densidad, es decir, todos y cada uno de ellos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Y en este caso, una distribución de probabilidad me representa el crecimiento en el cual la probabilidad existe acumulada para cada uno de los componentes. Este tipo de característica se describe como la esperanza. La esperanza es simplemente la integral definida entre el límite inferior y el límite superior de x, f de x. Es decir, qué tanto x se relaciona o influye sobre f de x. Por eso es que está multiplicando. En este caso, con este valor, con el valor de la esperanza, yo voy a determinar cuál es la ocurrencia que más se puede identificar en esos valores. En cambio, la variación es esa integral en donde yo tengo en cuenta el valor esperado, pero debo identificar cuál es la distancia entre cada uno de ellos. Y por eso esto está elevado al cuadrado, porque estoy haciendo esa diferencia euclidiana entre dos puntos. Estoy identificando cuál es la versión euclidiana de esos dos puntos para cada uno de los valores de la función. En este caso, está representado por x menos a al cuadrado sobre 12. Esa ocurrencia es la que me determina a mí que esa función de densidad va a estar identificada entre 0 y 1 y voy a poder establecer una esperanza de que va a estar en el punto medio, es decir, cuál es la media, por así decirlo, el promedio de todos esos datos, que es decir, un medio, y qué tan separados están esos datos, es un doceavo. En cuanto a distribuciones uniformes entre 0 y 1, únicamente aplica para distribuciones uniformes estadísticamente independientes. Es decir, son sucesos independientes si la probabilidad no está relacionada una con el otro.
Yo sé que esto puede sonar un poquito matemático, loco, raro, extraño. No es nada raro, es simplemente una teoría. Es la teoría para llegar que nuestro valor medio va a ser 0.5 y que la varianza va a ser un doceavo. Muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Son datos fijos que vamos a utilizar más adelante. Listo. Los generadores de números aleatorios. Los generadores de números aleatorios son, en este caso, no se utilizan hace mucho tiempo porque la computación ha, por así decirlo, superado con creces la generación de números aleatorios que se hacían antes, porque realmente la generación de números aleatorios sirven para muchas características. Por ejemplo, algo muy triste, una de las historias más tristes de los números aleatorios es que eh, la Segunda Guerra Mundial casi que se definió mediante modelos de Monte Carlo, mediante números aleatorios, porque todos los modelos predictivos y todos los modelos de validación de la bomba atómica se hicieron con números aleatorios. Ellos tomaban números aleatorios para validar los criterios de expansión, de generación y de replicación de los átomos, porque lo que realmente hace eso es simplemente destruir un núcleo y eso suelta protones y neutrones a la loca y cada neutrón va y destruye otro núcleo y así sucesivamente. Ese tipo de comportamientos es muy difícil de modelarlo matemáticamente. En este caso, se modelan mediante procesos estocásticos, mediante procesos aleatorios. Y estos procesos aleatorios son los que tomaron parte en ese modelo y lo hacían con unas tablas gigantescas de números aleatorios proporcionadas por la RAND Corporation. Esa RAND Corporation tenía como tarea generar números aleatorios de manera mecánica, es decir, hágase de cuenta con una ruleta, con unas características, con juegos de azar, como se generaban antes, números aleatorios. Ellos tenían componentes mecánicos para generar números aleatorios y esos números se vendían muy caros, porque realmente eran aleatorios, y los vendían a las empresas para validar estos componentes. ¿Cuáles son las propiedades que debe tener un generador de números aleatorios? Primero, que los números generados deben estar distribuidos uniformemente entre 0 y 1, es decir, deben estar de acuerdo a toda esta carreta que nosotros definimos acá. ¿Qué debe tener? Que deben estar estadísticamente independientes, es decir, un número no se puede relacionar con el siguiente y el siguiente no puede estar relacionado con el siguiente. Es decir, que el siguiente no puede ser 2 veces menos 0.3 el anterior y no puede ser 3 veces el anterior o tener una operación matemática que lo relacione. No, deben ser independientes, que cada uno de ellos sea con su propia casa, su propia sopa, su propia comida. Las secuencias generadas deben ser reproducibles de tal forma que los experimentos se puedan repetir bajo las mismas condiciones. Por eso muchos de los modelos que nosotros vamos a trabajar, vamos a establecer una semilla fija para poder repetir el modelo cuantas veces queramos. ¿Listo? El método debe poseer un periodo largo, es decir, yo debo generar la mayor cantidad de números aleatorios para que puedan utilizarse la mayor cantidad de números aleatorios en el modelo. Debe tener una eficiencia, y es que el método debe requerir el mínimo tiempo para generar un número aleatorio, y el método debe requerir una mínima capacidad de almacenamiento y debe ser portable, es decir, que se pueda compilar casi que en cualquier computador. Las primeras dos condiciones se relacionan con métodos de generación de uniformidad e independencia. Si cumple con estas dos condiciones, ya se le puede considerar como un generador de números aleatorios. ¿Está listo? Existen los métodos manuales, que son los que yo les comentaba, que eran con dados, cartas, monedas, ruletas, pero pues eso es una forma sencilla de expresarlo. Hay componentes mecánicos que generan secuencias de números aleatorios con bases en sistemas decimales, es decir, entre 0 y 9, y esos números o esas secuencias son almacenadas para estar representadas en tablas de números aleatorios. Lo que yo les comentaba, la RAND Corporation se encargaba, que estamos acá, esta RAND Corporation se encarga de
se encargaba, ya lo que hacen es validar procesos de generación de números aleatorios y se volvieron pero muy expertos en eso, en donde ellos generaban mediante componentes detallados números aleatorios. Y hay una de ellas que es conocida como 1.000.000 de números aleatorios, que fue generada mediante un computador análogo, mediante una tabla de generación secuencial. Es decir, yo tengo 1.000.000 de números aleatorios en donde los voy a clasificar por secuencias de pares ordenados. Es decir, tengo los primeros 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí tengo en una fila 10 números. Y tengo la fila 9, perdón, desde la fila 0 hasta la fila 100.000, por allá, gigantesca. Este componente todavía está disponible y lo pueden encontrar acá. Ahí está el hipervínculo. Por si lo quieren, está muy desparchado. Vamos a leer una tabla de números aleatorios viejísima. Eso pesa toneladas, pero toneladas de megas. ¿Cómo era eso? ¿Cuánto terminarán? Está descargando. Ahí va. Siga pues. Ya va a coronar. Ahí está. 1.000.000 de números aleatorios con desviaciones normales. Es decir, la desviación se interpreta como una distribución normal. Eso lo vamos a ver el próximo lunes, que es una distribución normal, cómo se genera y cómo se produce. Acá está 1.000.000 de números aleatorios y miren que está en el formato anterior, en el formato original. Esta es la tabla utilizada en muchos de los datos. Miren que son toneladas, pero toneladas de filas. 404 páginas. Ahí. Ahí está. Bueno, dejando eso a un lado, también se podrían generar mediante un computador análogo. Ese computador análogo tenía unas características de corriente eléctrica, que se considera que estos métodos producen verdaderos números aleatorios. Son mucho más rápidos que los manuales o las tablas, pero no son tan rápidos ni son reproducibles. Es decir, están como en el punto medio. Y como no se pueden reproducir, porque esos flujos de corriente no son reproducibles, en ese caso, no son replicables, por así decirlo. Se someten a las pruebas estadísticas de uniformidad e independencia y los pasan fácilmente, pero no son replicables en este caso. Y lo que nos interesa a nosotros es estos que están bajo el computador digital. Y estos que están bajo el computador digital son todos aquellos que por medio de una relación determinista, es decir, mediante una matemática, yo llego y puedo generar estos valores. Al generar estos valores, yo tengo unas reglas sobre las cuales debo operar. Y esas reglas es, venga, yo debo establecer una secuencia, debo generar la mayor cantidad de números aleatorios posibles seguidos sin que ellos se repitan. Y uno de los problemas que existía cuando empezó la computación ya en forma, en los años 60, años 70, es, venga, es que los números aleatorios mediante los generadores tradicionales decaen muy rápido, es decir, no alcanzo a generar muchos números aleatorios y muchos métodos empezaron a salir para generar estos números en donde con una pequeña semilla, con un valor inicial, yo puedo establecer un criterio de generación de datos para generar estos números de manera rápida, sencilla y eficiente. Y es que cuando yo ya empiezo a trabajar con el contexto de los números aleatorios, ya estoy trabajando directamente con la simulación de Monte Carlo. Y es que los métodos de Monte Carlo son las técnicas de simulación de eventos discretos. En cuanto a eventos discretos, me refiero a unidades medibles, objetos coidentificables en unidades enteras, en donde se han utilizado por muchos ciclos, pero es de las cosas que más he utilizado y que han evolucionado más orientado hacia ciertos componentes científicos en este caso. Uno de los más utilizados es el problema del conde Buffon y la aguja para valorar el número pi, que es uno de los ejemplos más sencillos que hay, que es jugar con la clasificación de cómo caen ciertas agujas aleatoriamente sobre una hoja de papel
para valorar el número pi, es que la relación de área circunferencia es la que me detalla a mí ese valor específico en estos casos. La comprobación de resultados de probabilidad y estadística, muchos de estos estimativos se realizan mediante modelos de Monte Carlo. Las simulaciones para el mejoramiento de procesos industriales, la mayoría de los procesos industriales se realizan mediante modelos y simulación de Monte Carlo. Y es que este tipo de, bueno, lo que les comentaba, acá está lo del método Monte Carlo para la simulación discreta, se remonta a la Segunda Guerra Mundial. No vamos a conectarlo, que ya vamos a empezar a hacer ejercicios. Se remonta a la Segunda Guerra Mundial, todo ese modelo de validación, y se llama Monte Carlo por la referencia a los juegos de azar, particularmente a los casinos, y particularmente donde von Neumann, que es el que se considera el papá de la inteligencia artificial, es el primero que define cuándo una máquina mediante procesos finitos se puede replicar a sí misma, es decir, crearse a sí misma. Y ese es el proceso en donde se basa la inteligencia artificial. ¿Qué debo hacer yo para replicarme a mí mismo mediante una sucesión de secuencias, bueno, una sucesión de pasos definidos? Y es que estos mecanismos o estos pasos de simulación en cuanto a la bomba atómica y en cuanto a estos eventos tan trágicos fueron fundamentales para todo lo que tiene que ver con los procesos actuales de simulación, modelación y de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial muchas personas consideran que es la puesta en marcha de la simulación en modo autómata celular. Pero eso ya es una definición mucho más estricta y como más académica, por así decirlo. Las primeras aplicaciones fueron hechas por Fermi, von Neumann y Ulam, que trabajaban ellos en ese proceso tan triste, como les comentaba, que cosas tan complejas lleguen a ciertas cosas que han aportado tanto al mundo, pero es así. Y es que fueron los que crearon el primer estimador para la ecuación de Schrödinger. No sé si ustedes la conocen, la ecuación de Schrödinger, que se volvió muy famosa en los años 50 por el famoso gato de Schrödinger, que si está vivo o está muerto, que no se sabe hasta que uno no abra la caja. En este caso, lo que tratan es de predecir dónde podría estar un electrón, porque ya la mecánica cuántica lo que establece es, venga, ya los electrones no van a tener unos ejes claros y definidos como se definió por la forma de Rutherford, que hay unos anillos en donde los electrones tienen unas cargas y cuando superan estas cargas pasan al anillo exterior y llegan al anillo covalente, que es el anillo exterior. Y esto ya con Schrödinger lo que llega el hombre es y redefine toda la química, toda la cuántica y toda la física, y es el primero que logra mezclar la física y la química en un modelo único, en donde lo que realmente la ecuación dice es, venga, ¿cuál es la probabilidad de que un electrón se encuentre en esta zona? Y eso mediante modelación y métodos de Monte Carlo, que es aplicarle fuerza bruta, que es lo que hace la inteligencia artificial, aplicar fuerza bruta a los procesos, es encontrar un valor o un dato. ¿Listo? La mayoría de estos modelos son simulaciones estáticos o sin eje de tiempo, es decir, yo voy a encontrar un resultado, una característica, un proceso, una aplicación, y es allí donde yo voy a ir a trabajar sobre métodos de aplicación. ¿Cuáles son los métodos de aplicación? Es decir, todo lo que esté utilizando yo mediante métodos, utilizando números aleatorios, casi que estoy aplicando métodos de Monte Carlo. Ya sea estocástico o determinista, yo puedo aplicar en este caso métodos numéricos para evaluar en n puntos un espacio m-dimensional para reproducir una solución aproximada. Es decir, lo que hago yo es, en una hoja de papel yo necesito encontrar un punto. ¿Qué empiezo a hacer yo? Empiezo a pinchar la hoja de papel de tal manera que por fuerza bruta yo encuentre el punto. Y eso es lo que hace la simulación Monte Carlo.
mediante fuerza bruta, encontrar el resultado óptimo para un procedimiento. ¿Listo? En este caso, el método Monte Carlo tiene un error absoluto de estimación que decrece como 1 sobre raíz de n, donde n es la cantidad de eventos, en este caso, que hace parte del virtud del teorema del límite central, en donde el teorema del límite central, en condiciones muy generales, como lo dice acá, es que si n sub m es la suma de n variables aleatorias independientes, con una media conocida y varianza no nula pero finita, donde ya conocemos la media, que es 0.5, y la varianza, que es un doceavo, entonces la función de distribución S sub n se aproxima a una distribución normal. Es decir, yo tengo tanta, pero tanta información que el teorema me asegura a mí que los datos se van a distribuir de manera normal. Y es que por extensión me garantiza que todo lo que yo haga va a estar delimitado por esta ecuación, que es decir, una campanita. Esa distribución es la que me va a mí a garantizar que yo voy a estar dentro de una media y una varianza de no más de 0.5 para los datos que yo lo tengo acá como está. Eso es lo que me garantiza ese teorema. Y una de las principales funciones es la caminata aleatoria. La caminata aleatoria es aquí donde ya comienza a dar pie a esos procedimientos más elaborados, más detallados de ciertas características. La caminata aleatoria, que es uno de los primeros modelos de ciencia de datos y más utilizados, con la caminata aleatoria se predicen muchas cosas, y es que en este caso son modelos de movimiento desde partículas de gas, desde el comportamiento de un apostador en un casino, la forma en que una persona apuesta en un casino y se mueve de máquina en máquina, se maneja con una caminata aleatoria, en donde la sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas son las que me van a caracterizar a mí un salto o un movimiento, dependiéndome de la posición en la que yo esté. Listo. Y esa posición es la que me va a mover a mí hacia otro sector. Algo que nosotros debemos saber es un comportamiento, por así decirlo, sobre las personas. En este caso, aquí está la teoría, todo esto es la teoría. Yo se los voy a explicar ahorita en algoritmo. Nosotros que somos de tecnología de sistemas y de la especialización en programación aplicada, a nosotros nos sirve más es la programación y conocer mediante la programación, que ya vamos a empezar a programar, que ya llegamos, ya pasó toda la carreta, ya toda la carreta ya llegó a su fin, y aquí es donde me dice, venga, como yo tengo variables aleatorias independientes, claramente estamos detallando que son independientes, es decir, una no tiene relación con la otra, porque para que una caminata aleatoria sea realmente aleatoria, yo no puedo establecer una relación entre el proceso anterior y el proceso actual. Y en este caso es, venga, los pasos que va a dar una persona se comportan de acuerdo a las decisiones que ella deba tomar. Dependiendo de cómo ella deba tomar las decisiones, yo voy a establecer el enfoque de movimiento. ¿Listo? Hagamos de cuenta que yo tengo una orientación. Yo estoy en el centro, ¿cierto? En el centro-centro, ¿cierto? Al estar yo en el centro-centro, yo puedo tomar dos formas de caminar. Una, moviéndome como si fuera una reina en un cuadro de ajedrez. Es decir, yo puedo moverme en cualquiera de las 8 direcciones, ya sea norte, nororiente, oriente, suroriente, sur, suroriente, occidente, noroccidente. O puedo moverme como el rey, que solamente norte, oriente, suroccidente. Perdón, como una torre. En este caso, yo debo tomar la decisión si me voy a mover como una reina o me voy a mover como una torre. Las caminatas aleatorias tienen en cuenta el movimiento como una reina. Eso se conoce como un vecindario de Moore, pero eso ya se ve más en inteligencia artificial súper avanzada, que tiene que ver cómo es el vecindario para poder establecer la relación entre los objetos y los datos. Cuando yo estoy moviendo ese vecindario a un plano, yo debo establecer unas coordenadas. Si yo estoy en la coordenada 0, 0 y estoy en un plano cartesiano, si yo me muevo a la izquierda, estoy
decrementando, y si me muevo a la derecha estoy incrementando en X. Como lo vemos acá, disminuyo en X, aumento en X. Todos los valores de X de esta columna van a estar en -1. Todos los valores de X de esta columna van a estar en 1. Y todos los valores de X de esta columna van a estar en 0. Ahora Y, si yo me muevo hacia arriba, aumento, y si me muevo hacia abajo, decremento. Quiere decir que todos los valores de Y de la parte superior van a estar en 1 y todos los valores de Y de la parte inferior van a estar en -1. Entonces ahí ya tengo esa combinación entre X y Y, o X e Y. ¿Qué pasa? Que como yo estoy hablando de probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de que yo me mueva a cada uno de esos pasos? Como son probabilidades independientes, cada una debe ser de 1/8. Al ser cada una de 1/8, voy a tener que son equiprobables cada una de ellas. Cuando yo tengo probabilidades acumuladas, yo voy a estar detallando cada una de ellas como un espacio de probabilidad acumulada para los componentes. Esto es muy importante que lo comprendan porque ya viene el algoritmo que lo va a utilizar. ¿Listo? Y lo vamos a construir acá entre nosotros. Voy a crear un formulario. Este formulario va a tener caminata aleatoria para norte, sur, este y oeste. Vamos a definir la cantidad de pasos. La cantidad de pasos es el que me va a definir a mí cuánto movimiento voy a tener. Voy a importar NumPy, voy a importar Matplotlib y voy a importar random. Ya ustedes saben cómo funciona esto. Ustedes son expertos en Python ya después de todo lo que vimos en Python. Voy a correr esta celda. Listo. Ahora, para mi caminata aleatoria, yo tengo los pasos noroccidente, norte, nororiente. En este caso tengo todo el vecindario como lo vemos acá, con las probabilidades acumuladas y con todas las rutas posibles. Ahora, yo voy a generar dos variables que van a ser ceros para la cantidad de pasos que están detallados. Esas X e Y van a ser las coordenadas de los resultados de los movimientos de las personas. ¿Listo? Listo. Ok. Vamos a hacer el primero, que es este. Voy a poner acá código y este es vecindario a norte, sur, este y oeste. Listo. Ya tenemos la cantidad de pasos. Como tenemos la cantidad de pasos, lo único que tengo que hacer en este caso es describir X e Y, que son estas mismas de acá. Ya, pongámoslas acá para que no nos confundamos. Pero este es pasos solamente uno. Pasos 2 y este es pasos 1. Ahí está. Listo. Ya tengo los pasos. Son NumPy de ceros, es decir, un NumPy array de ceros. Si yo lo corro, le digo print by X. Y venga, es que eso es un NumPy array, ¿cierto? En donde tengo solo ceros. ¿De qué? De la cantidad de pasos que hay. Pero ahí está, solo ceros. Bueno, ya sé cuántas veces me voy a mover, porque yo lo acabo de definir acá. Me voy a mover 20 veces, ¿cierto? Va de 20 en 20, este es 10. ¿Ven? Tachar, no me subió. Ok, como quiera usted, deslizador raro. Bueno, ahora sí viene lo sabroso. Para ir en un rango de pasos. Voy a hacer un ciclo en donde voy a recorrer la cantidad de pasos. En esa cantidad de pasos yo debo generar un número aleatorio. Entonces A va a ser igual a rnd.random. Listo. Yo tengo un número aleatorio almacenado. Con mi número aleatorio me define la probabilidad y la probabilidad es acumulativa que va de 1/4, 2/4, 3/4 a 4/4. Yo debo identificar esos puntos en donde voy a identificar cuál es cada uno de ellos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Este número aleatorio, yo lo tengo acá, print A.
Vamos a ver cómo imprime esto. Me debe imprimir números aleatorios. Ahí están. 30 números, ¿cuántos son? 40 números aleatorios. Estos 40 números aleatorios son los que yo voy a utilizar para tomar las decisiones. Estos números cambian cada vez que yo lo ejecuto, porque son números aleatorios. Siempre van a cambiar. Siempre van a cambiar. ¿Listo? Ya no vamos a imprimir más esto. ¿Qué necesito hacer yo? Le voy a decir, venga, usted está en el norte, está en el sur, está en el este o en el oeste. Dígame dónde está ya, que yo necesito pintarlo a usted para dónde va. Como yo necesito pintarlo y saber para dónde va, yo le voy a preguntar, venga, usted está en el norte. A es menor que un cuarto. A es menor que un cuarto. Si esto es verdad, entonces yo estoy en el norte. Como estoy en el norte, yo debo clasificar mi valor norte de tal manera que con mis características exista un movimiento. ¿Cómo existe un movimiento? Venga, la coordenada X en su posición Y, que yo estoy recorriendo desde la posición 0 hasta pasos, por lo tanto estoy llamando un vector, ustedes ya son súper expertos en eso, le voy a decir, venga, X es igual a la posición Y menos 1 a 0. Es decir, no me voy a mover en X, ¿cierto? Pero sí me voy a mover en Y. En cambio, Y en la posición Y es igual a ¿qué? A Y en la posición Y menos 1 más 1. Ahora, en este caso, en donde no esté en el norte, resulta que yo ya, ¿se acuerdan de la grafiquita que yo hice hace mucho tiempo de definición por extensión? Tengo 0 y acá tengo 1. No voy a escribir ahí, gracias. Como yo tengo acá 0 y acá tengo 1, yo voy a decir, venga, si A vale un cuarto, voy a estar acá, ¿cierto? Si A es menor que un medio, pero es mayor que un cuarto, porque esto aquí hay un if, else, pues voy a estar acá. Si es menor a 3 cuartos, voy a estar acá, y si es menor que 1, voy a estar acá. Pero cada uno de ellos va a ser independiente, ¿cierto? Por lo tanto, estas características y estos datos van a estar delimitados por extensión. Miren que si A es menor que un cuarto, ¿cómo le cambio yo el color a esta acá? Miren que si A es rojo, bueno, otro día será. Si A es menor que un cuarto, ahí sí escribió rojo. Si A es menor que un cuarto, estoy solamente en este sector. Si él me dice, de lo contrario, quiere decir que este queda rechazado y solamente estoy para allá. Desde acá hasta allá. Si es menor que un medio, lo limito aquí y voy a estar solo acá. De lo contrario, voy a estar acá. Es menor que 3 cuartos, voy a estar solo aquí. Y por último, voy a estar solo acá hasta 1. Eso es lo que yo estoy haciendo con estos componentes. Ahora, de lo contrario, yo debo preguntar si estoy dentro de la siguiente posibilidad. En este caso, el if, si A es menor que 2 cuartos, que es lo mismo que un medio. Lo voy a poner 2 cuartos para que quede más fácil de pintar. Y voy a decir que estoy en el este. Yo le pongo un tabulador a esto para que todos queden sobre la misma distancia. Estoy en el este, debo sumar solamente la x en una unidad. Y como voy a sumar la x en una unidad, debo conservar su valor anterior y debo incrementarle una unidad en x y 0 unidades en y. Me voy a mover en una unidad para la posición actual. Listo. Ahora, de lo contrario, el if, si A es menor que 3 cuartos,
voy a estar, en este caso, en el sur, y le voy a preguntar, venga, joven, estoy en el sur, debo, en este caso, restarle una unidad a Y e incrementarle 0 unidades a X, porque estoy yendo hacia el sur. ¿Qué pasa? Que por el contrario, else, ya no necesito preguntar más. ¿Dónde estoy? Por defecto estoy en el oeste. Estoy en el oeste, yo voy a copiar y debo, en este caso, restarle a la X una unidad. Me voy para la izquierda en X y sumarle 0 unidades en Y. Listo. Con base en esto, miren que acabo de hacer esto. Como cuando voy para el norte, le subo 1 a Y. Cuando voy para el sur, le resto 1 a Y. Cuando voy para el este, le sumo 1 a la X. Y cuando voy para el oeste, le resto 1 a X. Listo. Este es el vecindario sencillo. Vecindario torre. Vamos a ponerle acá. Es decir, se mueve como una torre de ajedrez. Vamos a ponerlo acá abajo. Ya tengo el movimiento y este movimiento se repite pasos veces, es decir, cuantos pasos como yo haya registrado en esta variable. Mira, está 30 y aquí me muestra 20. Chao. Hay un problema como de visualización ahí. Pero bueno, no hay ningún problema. A ustedes les muestra 30. Si les muestra 30, escriban en el chat. Ahí no hay problema. Listo. ¿Qué tengo que hacer yo? Vamos a imprimir, porque yo necesito identificar, graficar esta vuelta, cómo funciona. Voy a imprimir y le voy a decir, venga, los valores generados son los siguientes, dos puntos, y le voy a dar print X y le voy a dar coma, perdón, voy a darle para X, dos puntos, coma X, para y vamos a graficar esta vuelta. Yo creo que ya importé a Plotly, sí, ya está importado. Entonces le voy a decir, venga, plt.plot y pínteme X, Y. Recuerden que plot hace una gráfica continua de cada uno de ellos. Y le voy a decir plt.xlabel, va a ser en este caso X, y plt, perdón, punto de label, va a ser Y. Listo. Plt.title, esto es caminata aleatoria, norte, sur, este y oeste. Y le voy a decir plt.grid que esté encendida, que me pinte la gráfica. Ahí está. Mire la caminata aleatoria. Este es el movimiento que va a tener una persona en una malla norte, sur, este, oeste para un juego de azar, moviéndose, por así decirlo, como en un casino. Cada vez que yo lo pinte va a ser diferente. Listo. Les voy a pasar el código por el Classroom para que lo repliquen. Listo. Se lo voy a publicar acá. Novedades. Este es nota aleatoria código. Esta es norte, sur, este, oeste. Listo. Ahí está en
Sí, ya les aparece en el Classroom, ¿cierto? Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer el siguiente, el que tiene que ver con el sentido de los 8 pasos. Este de los 8 pasos es muy similar, pero ahora ya voy a tener en cuenta los componentes de las diagonales. Debo tener en cuenta las diagonales, acá está pasos, voy a tener acá lo mismo, ya es pasos 2, listo. Vamos a cortar este y vamos a hacerlo aquí abajo. Listo, tengo pasos para ahí en un rango de pasos 2. Voy a trabajar con A igual a rnd.random, voy a abrir y voy a cerrar, y voy a empezar a preguntar si A es menor que un octavo, entonces voy a ir hacia el, hacemos en orden, así, al noroeste. Voy para el noroeste, entonces vamos a copiar esto, que va a ser de mucha utilidad. Ya tenemos 4 espacios y 4 espacios, sí. Como lo tengo hacia el noroeste, entonces debo restar 1, me voy 1 a la izquierda, pero me voy 1 hacia arriba en la Y. De lo contrario, el if A es menor que 2 octavos, no voy a poder superar este teclado. Si es menor que 2 octavos, voy a sumar 0 en X, porque estoy en el norte, pero sí voy a sumar 1 en Y. El if A menor que 3 octavos, voy a estar en el noroeste, entonces debo sumar 1 en X y debo sumar 1 en Y. Listo. Tengo más 1, más 1. No. De lo contrario, A es menor que 4 octavos. Y como estoy en 4 octavos, estoy acá. ¿Cierto? Como estoy acá, debo moverme 1 en X y 0 en Y. 1 en X más 1 más 0. El if A menor que 5 octavos, estoy en el otro lado, en el sureste, entonces debo if acá. Como estoy en el suroeste, debo que sumar en Y y restar, perdón, sumar en X y restar en Y. El if A menor que 6 octavos. 6 octavos es lo mismo que 3 cuartos, pero ya ustedes saben que para efectos de visualización lo vamos a dejar en 6 octavos para que sea más fácil de identificar. Entonces, en 6 octavos debo conservar la X porque estoy en el sur y restar 1. Más 0 menos 1. El if A menor que 7 octavos, voy a estar en el suroeste, entonces debo restar y restar. Restar 1, y ahora sí, else, estoy en el oeste, debo restar X y sumar Y, sumar 0Y. Listo. Voy a copiar y a pegar esto porque es exactamente lo mismo. Los valores generados son los siguientes: para X, aquí está; para Y, aquí está; plot XY, caminata aleatoria. Ahora este ya tiene todo este bocado. Vamos a ponerlo acá. Caminata aleatoria, todo este viajado. Va a ser un texto gigantesco, pero bueno. Ahí está. Mire qué tan bonito. Caminata aleatoria, noroccidente, norte, nororiente, occidente, centro, oriente, suroccidente, sur, suroriente. Listo.
Este tipo de caminatas se representan mucho por la distribución de gases, distribuciones de componentes, fluidos, muchas cosas tienen que ver con estas características. Miren que ya vamos jugando con un algoritmo un poquito más elaborado, mucho más detallado, mucho mejor elaborado, por así decirlo. ¿Listo? Jóvenes, ¿dudas hasta el momento? Les voy a pasar este algoritmo por el Classroom. Esta es caminata aleatoria, todo esto. Pues, bueno. Alejandro dice gracias, con muchísimo gusto. Creo que nos falta un pedacito. Caminata aleatoria, código. Yo tengo por acá unas flechitas que guardé hace mucho rato. Las tengo por aquí. Sí, estas. Están súper bacanas. Así deben copiar. Sí, señor. Ahí está. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a establecer el próximo valor. Yo miro el chat. Emilce, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno. Hay una de las formas más sencillas de aproximar el número de pi mediante la proporción que existe entre su área y su remarcación dentro de un cuadrado en donde su diámetro son el lado del cuadrado. Y es que la proporción se establece mediante el área del círculo sobre el área del cuadrado. Esa proporción dentro de una distribución, por así decirlo, utilizando una distribución normal de -1, 1, tanto extremos hacia la derecha, me define como este cuadrado y esta proporción de pi cuartos. Es decir, si yo tengo un radio 1 y tengo un cuadrado y una circunferencia inscrita dentro de ese cuadrado, se establece que la proporción de ese cuadrado sobre ese círculo es de pi cuartos. Y esa proporción, es decir, la proporción es simplemente una división entre un objeto y otro objeto. Eso es una proporción. Esa proporción es de pi cuartos. Es decir, que pi cuartos es la cantidad de veces que está un círculo en un cuadrado. Listo. Ahora, esa proporción es la que se determina mediante una ecuación de una circunferencia, que es x2 más y2 es igual a 1. Cuando nosotros aplicamos el límite de cuando n tiende a infinito, es decir, aplicamos el teorema del límite central sobre este tipo de características, yo voy a determinar que esa proporción del diámetro sobre la cantidad, perdón, de la relación que existe entre los números generados y ese diámetro es igual a pi. Y por lo tanto, yo puedo establecer esa relación entre esos números de la siguiente forma. ¿Qué necesito yo para este caso? Hacerlo muchas veces. Eso es lo que me importa a mí en este caso. Y yo les voy a detallar una de las características más importantes en este caso que se llaman los contadores de hit or miss. Esto se conoce como hit or miss dentro de la literatura científica, en donde hit or miss es la capacidad de, venga, yo le pegué a lo que yo quería o estoy por fuera de donde yo quería. Eso es lo que realmente debe importarme a mí. Y en este caso, yo debo establecer un criterio de ensayos,
ser igual a un número muy grande. Yo le voy a poner acá algo así. Se recomienda un número muy grande. Este número muy grande se caracteriza por algo muy sencillo, y es que el teorema del límite central me permite a mí que cada vez que yo vaya a realizar un experimento, yo deba tener tantas posibles combinaciones de tal manera que yo pueda cubrir todo el comportamiento que pueda existir. Para eso vamos a hacerlo primero con 100 operaciones y después vamos a ir creciendo la cantidad de operaciones para poder detallar el ejemplo. ¿Listo? Ahora, yo necesito un hit. Ese hit va a ser igual a 0. Y necesito un contador. Ese contador va a ser igual a 0. Ahora, como la cantidad de ensayos ya está definida, yo voy a trabajar sobre un X y un Y. Pero este X y este Y yo necesito clasificarlos de tal manera que yo sí estoy dentro del círculo o estoy por fuera del círculo. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito identificar. Yo voy a generar tantos puntos, tantas coordenadas, de tal manera que yo pueda saber cuándo estoy dentro del círculo y cuándo estoy por fuera del círculo para poder establecer esa proporción. Y es que el número pi es ese valor de 4 por el diámetro sobre la cantidad de intentos. Ahora, en este caso, vamos a tener mi variable en X, que va a ser hit, que va a ser igual a un vector vacío, mi variable en Y de hit, que va a ser igual a un vector vacío. Como mis variables van a cambiar, no lo voy a crear como un numpy ceros, porque van a ir incrementando dinámicamente. ¿Listo? Entonces tengo bx mis, o sea, fallé, y b de mis, de fallé en Y, fallé en Y. ¿Listo? Hit, lo voy a poner acá. Hit es acierto. Estoy en el círculo. Es fallo. Estoy por fuera del círculo. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer yo? Un ciclo para Z en un rango de ensayos. El rango de ensayos es la cantidad de ensayos que yo voy a realizar. En este caso vamos a empezar con 100, poquitos. Ahora, yo necesito generar variables aleatorias que estén dentro de este color azul. Es decir, que vayan desde -1 hasta 1 y desde -1 hasta 1. Listo. Tanto en X como en Y. ¿Cuál es la función que me permite a mí traer esos números aleatorios? Yo le digo rnd.uniform. Él me trae la ayuda de uniform. Si le doy clic acá, me trae la ayuda. Vamos a ver, uniform. Ahí está. Ahí está. Él me dice, definición uniform AB. Me obtiene un número aleatorio entre el rango AB o AB dependiendo del redondeo. En este caso, no me interesa el redondeo, yo necesito que esté entre 0 y 1. Y, por lo tanto, me sirve. Yo le digo, venga, necesito números entre -1 y 1. Ah, listo, no hay ningún problema. Y tanto para X como para Y. Ya tengo números aleatorios que van a estar de manera cartesiana, que los estoy organizando de manera cartesiana dentro del modelo, de tal manera que yo pueda pintarlos como una serie de coordenadas o emparejamientos. ¿Cómo hago yo para emparejar o detallar si estoy dentro del círculo o no? Y es que la ecuación del círculo es la que me dice a mí. Números dentro del círculo que son de números dentro del círculo son todos los valores que cumplen con esta condición. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Esos números que están dentro del círculo, que cumplen con ese diámetro, es decir, que cumplen con este parámetro de estar dentro de la circunferencia, van a estar detallados de la siguiente forma. Sí, y represento la ecuación tal y como está. X al cuadrado más Y
al cuadrado es menor o igual que 1. Ahí está. Eso quiere decir que el punto que acabo de generar X y Y se encuentra dentro de la circunferencia. Porque lo que estoy haciendo es representando de manera cartesiana el punto como componentes de X e Y. Al representar los componentes como X e Y, yo voy a decir, venga, es que estoy dentro del círculo. ¡Qué bien! Pues como estoy dentro del círculo, hit va a ser igual a hit más 1. Pero ustedes ya saben que hit más igual 1 es lo mismo que hit igual a hit más 1. Entonces, mi vector de hit se debe incrementar con X y mi vector de hit se debe incrementar con Y. Listo. X, Y, sí. Ahora, por el contrario, yo debo detallar que no lo pegué. Entonces estoy por fuera del círculo. De lo contrario, estoy por fuera del círculo. Acá, verdadero, estoy en el círculo. Acá, falso, estoy fuera del círculo. Estoy por fuera del círculo, de todas maneras, debo incrementar el contador, la cantidad de ejecuciones que se realizan. Es lo mismo que la cantidad de ensayos, pero me gusta guardar el contador para que vean cómo se reguarda o cómo se replica este tipo de información. Y ahora lo que tengo que hacer yo es la proporción. ¿Cuál es la proporción? Sencillo. La cantidad de puntos dentro del círculo sobre la cantidad de datos por 4 debe ser muy aproximado a pi. Ahora, ¿cuál es la proporción? Va a ser igual a hit sobre contador. Y ahora ya debo decir pi es igual a 4 por la proporción. Ese valor de pi debe ser muy cercano a math.pi. No importa math, no. Vamos a importarla como mt. Y le voy a decir acá mt, a ver si me trae la ayuda. Mt punto, yo la corro acá. Import math a cmt. Ya está en memoria, quiere decir que cuando la llame, mete punto. Ahí está. Punto pi. Si yo no me acuerdo cómo se llama pi, él me dice, mire, es una propiedad, no es un método, es una propiedad que se llama pi. A ver la diferencia. Vamos a ver cuántos datos. Voy a borrar esto, no lo necesitamos. Vamos a ver qué tan cercano llego yo a pi con 100 intentos. 3,16 y 3,14. Vamos a redondear estos. Vamos a darle aquí round, 2. ¿Se parecen? 3,08, 3,14 no se parecen, ¿cierto? O no se parecen, debo incrementar la cantidad de ejecuciones para mejorar la calidad del número. Entre más ejecuciones, más resultados. Miren que ya se parecen demasiado. 3,12, 3,14. Listo. Ahora, si yo deseo ver gráficamente cómo se interpreta eso, vamos a graficarlo de tal manera que yo pueda visualizar fácilmente estos componentes. Esto sí lo voy a pastelear, pues aquí lo tengo. Esto ya es, ahorita se los comparto. Está con con todo el resumen, se lo voy a pastelear y vamos a dejar ahí por hoy. Nos vemos ya dentro de 8 días y vamos a ir haciendo muchísimos más ejercicios para que vean. Vamos a hacer el del bingo, vamos a hacer el de los dados,
el dominó, vamos a hacer un ejercicio aplicado, listo, que este es muy chévere, y ya vamos a ir aplicando la ciencia a tomar decisiones acertadas, a poder predecir y tomar decisiones acertadas con base en esto. Listo. Vamos a graficar este valor, vamos a ver qué tanto hemos acertado y qué tanto no hemos acertado. Miren todos los puntos que están por fuera del círculo. Vamos a disminuir el tamaño para que se pueda visualizar. Vamos a darle 5 y 5. Listo. Bueno, se ve que está muy poblado, pero no está tan poblado. Miren que tenemos desde -1 hasta 1, -1 hasta 1. Es decir, tenemos un cuadro bien hecho y un círculo súper bien hecho. Listo. Vamos a hacer más, vamos a hacer 1000. Vamos a correrlo con 1000 y me va a dar 3,1568 y 3,14. Vamos a cambiar, ya empezamos a dar 4 decimales. Entonces 3,134 y 3,1416. Vamos a volver a graficar en este caso. Miren cómo casi que todo aparece pintado. Casi todo aparece ya pintado. ¿Y qué pasaría si yo incrementara otro 0 la cantidad de datos? Es decir, me vuelvo más preciso. Y eso es lo que hace la ciencia de datos. Lo que hago yo es, entre más replicaciones tenga, más posibilidades tengo yo de encontrar un valor muchísimo más acertado. Vamos a ver con 100.000 intentos. Con 100.000 intentos, mire que ya tengo 3,14. O sea, las dos primeras unidades o cifras significativas están idénticas. Las otras dos ya no. Y vamos a ver cómo pintamos eso ya en este caso. Mire que ya prácticamente es un color completo, súper bien definido, los colores verdes y rojos en este caso. Vamos a ponerlo acá, blue, para que sea el poderoso. Quede como un colorcito del que no está clasificado. Ahí está. Listo. Ahí lo tenemos. Jóvenes, les voy a compartir este código, listo. Les voy a compartir aquí en el Classroom. Se lo voy a compartir continuo. Aproximar, fin. Y les voy a copiar debajo el de la gráfica. Eso no pega. ¿Qué no pega, Nielsen? Dime. Vamos a darle guardar. Listo. La próxima clase, vamos a trabajar con una distribución Bernoulli. Les voy a explicar, obviamente, qué es una distribución Bernoulli, cómo funciona esto. Por ejemplo, Give It a Try, Click Me. Aquí hay el juego de lanza una moneda de Google. Cruz, volver a lanzar. Cara, volver a lanzar. Cruz. Y esto es muy utilizado, aunque ustedes no lo crean. Los colores azul y rojo, eso no pega. Sí pega, sí es el Medellín, el color del poderoso. Bueno, jóvenes, la próxima clase vamos a hacer más, vamos a terminar de hacer todos estos ejercicios. Vamos a simular el lanzamiento de una moneda. Muchas de las probabilidades, incluso de los juegos de azar, se basan en este juego de monedas, con los lomos, con todas estas características. Cosas improbables como realmente pueden llegar a pasar. Y cuando uno le dicen, es que eso es casualidad, no, no es casualidad, es que hay una probabilidad y la probabilidad sucede. El lanzamiento de un dado, este juego del bingo nos ayuda mucho, mucho, mucho a poder interpretar estas características específicas de una consolidación de muchos eventos sobre una sola interacción. Y de la mano del dominó nos enseña a jugar con la clasificación de los datos y la información más apropiada. Entonces, con estos ejercicios, bueno, y aquí ya hay juegos aplicados de cómo yo puedo aplicar
este tipo de conocimiento, y con esto se hacen, por ejemplo, las casas de los casinos. Usted puede jugar a la probabilidad y pegarle. Muchos de ellos, por ejemplo, aquí hay un juego, aquí hay un resultado que vamos a ver al final, que es cómo funciona un ejercicio aplicado de cómo comprar loot boxes o cómo funcionan los juegos de compra de contenidos de cartas en los videojuegos. No sé si ustedes conocen los videojuegos o como FIFA, como League of Legends, donde uno compra componentes y hay una probabilidad de que le salga a uno una carta, un juego, un jugador, y eso es lo que ellos juegan. ¿Cuánto debo invertir yo para llegar a obtener, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo o al peleador más famoso o al jugador con mejor desempeño dentro del juego? ¿Y cuál es la probabilidad de que yo pueda invertir tanto dinero en gastar o encontrar ese tipo de situaciones? Listo. Jóvenes, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Nos vemos dentro de 8 días y que pasen un feliz resto de semana. Voy a detener la grabación y se las voy a publicar mañana temprano.